¿no, Carlota? De esta... Ya. Sí, vamos a inaugurar, es justamente. Ok. Adelante, Carlota. Buenas noches a todos y todas. Estamos muy contentos en la Facultad de Ciencias Sociales por empezar este ciclo de conferencias. Mis palabras de bienvenida básicamente radican en comentarles que en este momento estamos conectados a través del Zoom 75 participantes y además tenemos transmisión en vivo a través del Facebook de nuestra facultad. Sin embargo, les comento que a lo largo ahorita están incorporándose más personas, les comento que hemos logrado una inscripción de 219 personas, tanto Wow. de Lima como del interior del país, de Trujillo, de Lambayeque, de Puno, de Huamanga, de Yanahuanca, de Guaura, Tacna, Contumasá, Piura, Chaclacayo, Ayacucho, Huaraz, Pisco, el Tambo, el Junín, Huánuco, Pisac, Chinchero, Santa María de Guaura, Callerí, De Ecuador. Ecuador también, efectivamente. Entonces, de México, claro, está acá Héctor que nos está acompañando, de Alemania, de Costa Rica, de Cuenca, de Quito, de Azuay, de Corrientes, de Cerro Colorado, de Rosario. Entonces estamos muy contentos de Las Condes de Chile, en Santiago, de San José, de Tuxtla. Entonces, realmente estamos muy contentos por la acogida y vamos a seguir desarrollando esas actividades. Y eso era, ¿no? De comentarles que estamos en esta comunidad amplia y estamos muy contentos por eso. Perfecto. Muchas gracias, Carlota, por esta breve y muy animadora introducción, ¿no?, a esta primera actividad de las charlas sobre religión y política aquí en la unidad de posgrado de Ciencias Sociales. Entonces vamos ahora a escuchar las palabras también del doctor Cristóbal Jobim, decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Adelante, por favor, Cristóbal. Buenas tardes a todos y a todas. Es sumamente grato inaugurar este ciclo de conferencias del Diplomado Religión, Política y Ética Pública, dirigido por Juan Fonseca, historiador al cual le tengo gran admiración y cariño. Y también detrás de este diplomado está la doctora Carlota Casalino, que ha ejercido un gran liderazgo organizando estas diplomaturas. Diplomaturas que además eh, hay que tener en cuenta que los creditajes que uno obtiene en estas diplomaturas les puede después servir para convalidar, para hacer una maestría, ¿no? Entonces, uno puede apostar por la diplomatura y después apostar por la maestría. Este es un tema que he trabajado durante 10 o 15 años, más por el lado ecuatoriano que por el lado peruano y un poco por el lado colombiano. Lo he trabajado sobre todo del siglo XIX, sobre todo el conservadurismo católico, que es bien interesante para Ecuador y Colombia, de fines del siglo XIX e inicios del XX, este conflicto entre liberales y conservadores, y que uno de los grandes temas era la participación de los religiosos en la política, y entre las formas de participación estaban obviamente el tema que nos convoca hoy día, elecciones, ¿no? León XIII trata de replegar a los católicos conservadores, por lo menos en Ecuador, para que no participen en las elecciones, en la política, y es un gran tema. Es un gran tema, además, en relación a nuestra república, ¿no? Sol Serrano escribió un lindo libro y un lindo título, ¿Qué hacer con Dios en la República?, que de algún modo es lo que nos está convocando hoy día y en buena parte nos convoca para la diplomatura que estamos presentando, ¿no?
Quiero agradecer al conferencista, Gerson Hulkarima, y a Marcos Carbonelli por la presentación que van a hacer, viendo los casos de Argentina y Perú. Y sin más, simplemente inauguro este ciclo de conferencias del diplomado Religión, Política y Ética Pública, que estoy seguro vamos a aprender muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Cristóbal Aljobín por estas palabras y estas reflexiones. Y bueno, entonces sin más preámbulos vamos a iniciar directamente ya con la presentación o las dos presentaciones que hoy día vamos a escuchar. La primera presentación va a estar a cargo del doctor Marcos Carbonelli. El doctor Marcos Carbonelli es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Ciencia Política por la Universidad de San Martín, licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador de CONICET y docente en la Universidad de Buenos Aires. Además, ha investigado extensamente sobre el tema de las relaciones entre los evangélicos y la política en Argentina. Y en segundo lugar tendremos al profesor Gerson Hulkarima. Él es sociólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudió una maestría en la Universidad Metodista de San Pablo en Brasil y también una maestría en ciencia política en la Universidad Católica del Perú y en la Universidad de Lethbridge de Canadá. Fue profesor adjunto del Departamento de Humanidades y de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería en la Universidad de Lima y ha desarrollado diversas investigaciones sobre temas vinculados a la participación política y electoral en diversas entidades. Actualmente está haciendo un doctorado en ciencia política en la Universidad de Alberta, en Canadá. Así es que en primer lugar le damos la bienvenida a los dos, a Marcos y a Gerson por por aceptar estar en este espacio, en esta primera charla de la diplomatura en Religión y Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y quisiera brevemente también explicar la metodología que vamos a seguir. Vamos a tener más o menos unos 20 a 25 minutos de exposiciones, primero del profesor Carbonelli, luego del profesor Hulkarima, y luego vamos a dar espacio a un diálogo con los participantes que están aquí, tanto en el Zoom como también algunos que seguramente van a formular preguntas desde el Facebook. Entonces, bueno, una recomendación siempre, en particular a los participantes, tratemos de pues mantener nuestros micrófonos apagados y en el momento de las preguntas les indicaré finalmente cómo plantearlas. En principio podríamos estar formulando algunas en el chat del Zoom y también en el Facebook, y a partir de ello vamos a iniciar nuestro tiempo de diálogo posterior. Así es que bienvenido, doctor Marcos Carbonelli, así es que te escuchamos, un gusto. Bueno, el gusto es mío, muy contento de esta invitación que me hicieron llegar. Un placer poder inaugurar la diplomatura sobre religión y política. Celebro este espacio, me parece muy importante para los estudios sobre el fenómeno religioso en América Latina. Así que bueno, para mí es muy grato y les auguro un muy buen comienzo y muy buen desarrollo. Voy a compartir ahora un poco la pantalla para poder a partir de allí, bueno, dar cuenta un poco de mis investigaciones sobre este fenómeno que nos convoca hoy, que tiene que ver con la proyección política de grupos evangélicos en mi país, en este caso en Argentina. Ustedes me dicen si se comparte bien. Sí, se ve muy bien. Bueno. Hablo de la politicidad evangélica en Argentina y es un concepto que vengo utilizando en los últimos tiempos, hablar de politicidad, porque una de las conclusiones de mi trabajo doctoral, que fue sobre la proyección partidaria de los evangélicos en Argentina en la segunda década del segundo milenio, bueno, tenía que ver con que esa proyección partidaria había sido fallida, había sido infructuosa, ¿no?
A diferencia de lo que pasaba en otros países de América Latina, sobre todo lo que sucedía en Brasil, por ejemplo, en Argentina todos los intentos vinculados al armado de partidos evangélicos o de facciones evangélicas dentro de estructuras partidarias seculares, bueno, nunca tuvieron buenos resultados. Ahora, habiendo llegado a esa primera constatación, no obstante eso, en el propio caminar metodológico y teórico de la tesis, también pude dar cuenta de que, bueno, era interesante detectar y desarrollar y profundizar otras dimensiones vinculadas a la acción política evangélica. Esto es, que la acción política evangélica en Argentina, y yo también creo que en otras partes de América Latina, no se reduce exclusivamente a el ámbito partidario, sino que también uno la puede encontrar y la puede desarrollar en otros aspectos, ¿sí? Por ejemplo, en los debates públicos, ¿sí? Vemos en varios países de América Latina cómo actores, iglesias, pastores, pastoras, líderes evangélicos intervienen en debates públicos de las sociedades latinoamericanas. Debate con respecto a si es lícito o no otorgar matrimonio a personas del mismo sexo, si el aborto puede ser legal, qué tipo de relación debe haber entre el Estado y las iglesias, quién se debe ocupar de la educación de los niños. Son algunos temas recurrentes en los cuales los evangélicos, las iglesias evangélicas han intervenido. Entonces ahí tenemos una primera dimensión que, si bien tiene vasos comunicantes, es distinta en su gramática, es distinta en su lógica a la vía partidaria. Una tercera dimensión, a mi juicio, de la politicidad evangélica tiene que ver con su creciente inserción en el espacio de las políticas públicas, donde allí se conjuga, por un lado, una fuerte articulación con el Estado, y también, por el otro lado, el desarrollo de una expertise, esto es, de un saber, un dominio de ciertos problemas públicos que permite, por un lado, que las iglesias sean legitimadas en su labor, legitimadas por el Estado y legitimadas por la sociedad civil, y que al mismo tiempo eso habilita que participen ya sea tanto en la planificación como en la implementación de las políticas públicas. Y anticipando un poco un hallazgo sobre el final, debo decir que en la pandemia y en el confinamiento a partir de la epidemia de COVID-19, esa articulación, al menos en Argentina, se ha intensificado, es cada vez más fuerte. Y por último, otra dimensión de esta politicidad evangélica tiene que ver con cómo se articulan en el seno del pueblo creyente, en el seno del mundo evangélico en Argentina, cómo se articulan allí afinidades, identidades políticas y religiosas. Más allá de los proyectos de los líderes, ¿qué pasa al interior de las comunidades evangélicas y cómo se articulan o cómo se tensan las identidades políticas y religiosas? Es un poco como, casi como un programa de investigación que yo vengo desarrollando en los últimos años, que tiene que ver con pensar que estas cuatro dimensiones tienen, por un lado, autonomía, esto es, lógicas propias que las vuelve irreductibles una con respecto a la otra, esto es, lo que puede ser exitoso en los debates públicos puede no serlo en la vida partidaria y viceversa, pero también es cierto que existen vasos comunicantes entre estas lógicas. O sea, hay autonomía, pero también hay comunicación, ¿sí? Y es un poco también lo que voy a desarrollar sobre el final de esta exposición. ¿Qué podemos decir a grandes rasgos de las diferentes acciones evangélicas en el mundo político? Bueno, que están marcadas por un condicionamiento estructural, que es la idea o la intención de hacer política, pero en un país católico, en un país marcado por la profunda raigambre del catolicismo en la cultura política de la Argentina. Y si bien es cierto que en ninguna ley, en ninguna constitución, el Estado asume la confesionalidad católica, es cierto que en Argentina el artículo 2 de la Constitución Nacional establece que el Estado argentino financia, sostiene económicamente el culto católico. Y ese articulado, esa mención,
lo que da cuenta es de una profunda influencia, como decía antes, de la Iglesia Católica en la sociedad política argentina, en la clase política argentina. Esa influencia se da claramente en que buena parte de la clase política argentina ha sido históricamente formada en espacios católicos. Dicho de otra manera, la Iglesia Católica ha sido históricamente una gran aportante de cuadros para la política, porque en un país donde hubo tantas interrupciones democráticas en el siglo XX, bueno, la Iglesia ocupó, digamos, funcionalmente el lugar de los partidos políticos en una de sus funciones justamente, que es la de formar personas para la política profesional. Entonces ahí ya tenemos una primera razón por la cual a los evangélicos les ha costado adentrarse en el mundo de la política, porque se han encontrado con un actor prominente de muchísima llegada con los políticos profesionales, que es la Iglesia Católica. Y eso también se manifiesta en una hegemonía cultural. Esto es, claramente hay una religión que goza de una hegemonía cultural, una llegada al espacio público, de una mayor apertura y dominio del espacio público, y a la diversidad religiosa no católica, bueno, le cuesta disputar esos lugares de privilegio que tienen que ver con, por ejemplo, la presencia aún hoy en día de un Te Deum católico, el financiamiento que ya mencioné, y también una fuertísima participación, hasta ahora inigualable, de la Iglesia Católica en un gran compendio de políticas públicas, sobre todo en el mundo educativo, pero también más allá de él. Entonces, hay que entender siempre, al menos en el caso argentino, que toda proyección evangélica dialoga críticamente con esta marca de origen que es la preeminencia católica en la vida política de Argentina. Ahora, también es saludable remarcar que a partir de la recuperación democrática argentina que se dio en el año 1983, bueno, claramente de a poco la acción política evangélica se ha ido extendiendo, se ha ido ramificando y ha tenido diferentes tipos de indicadores, de epifenómenos. Por un lado, su expansión en el espacio público, el proselitismo primero y luego intervenciones ya más decididas en debate de la sociedad argentina. Luego, el segundo elemento fuerte, claramente, la expansión democrática. La democracia, la apertura democrática, ha permitido que otros cultos también participen del espacio público argentino y a partir de allí se den a conocer. Y si se dan a conocer, permiten también que haya mayor cantidad de adherentes. Los evangélicos en Argentina ahora son casi el 16% de la población argentina y es un crecimiento que se ha dado sostenidamente en los últimos 20, 30 años, en muchos casos un crecimiento a expensas del catolicismo. Esto es, muchas personas que se convierten al evangelismo pero que vienen del mundo católico. También la recuperación democrática ha sido el marco propicio bajo el cual los evangélicos han ensayado incursiones políticas, han pasado de pensar a la política como un lugar de pecado, un lugar de corrupción, para pensarla como un espacio de conquista, como un espacio al cual también evangelizar. Otro elemento tiene que ver con el fuerte anclaje territorial en los barrios, un fuerte trabajo social de las iglesias evangélicas en los barrios, sobre todo más vulnerables de las zonas urbanas de Argentina, y que también ha sido la plataforma de su lanzamiento político. Por el surgimiento o la semilla de candidaturas, pero también porque ha sido la base a partir de la cual se han dado estas articulaciones en el mundo de las políticas públicas. También la fuerte producción cultural ha advenido con la recuperación democrática, ¿no? Una fuerte presencia en el mundo de los medios de comunicación, en el mundo de la producción de productos para el ocio, la música. Bueno, ahí también se ha dado una fuerte gravitación del mundo evangélico. Y finalmente, la producción de una agenda propia, esto es, las iglesias, en la medida que se han afianzado, han empezado a presentar ante la sociedad civil y también de la sociedad política demandas propias, demandas, por ejemplo, vinculadas a peticionar ante el Estado una igualdad de cultos. Esto es, que ya no haya
una iglesia más privilegiada que otras, sino que haya igualdad entre los diferentes cultos que pueblan la República Argentina. ¿Sí? ¿Qué podemos decir de la primera dimensión, de la vía partidaria? Bueno, claramente uno puede pautar tres grandes momentos, ¿no? La década del 80, cuando había protopartidos, no eran partidos políticos, sino que eran personas con intenciones de participar en la política, que venían de las iglesias bautistas, también de Manos Libres, y que empezaron a discutir sobre la política, aunque sin mucha capacidad ni capital para poder proyectarse en la política. Eran como protopartidos. Ya en la década del 90 sí tenemos partidos confesionales, partidos evangélicos que intentan competir en la arena política. Sobre todo eran pentecostales y partían de una idea de una restauración bíblica, esto es, que tomando nociones, imaginarios de la Biblia, intentar a partir de ellos reformar el mundo de la política, siempre partiendo de una antropología negativa, esto es, pensando que la política era un espacio de pecado al cual ya no había que alejarse, sino más bien intentar redimir, intentar convertir. También estos grupos mantenían en su plataforma la demanda de igualdad de cultos, esto es, quitar los privilegios católicos, y también sostenían una fuerte afinidad con un partido histórico en Argentina como es el peronismo. O sea, había allí, entre estos partidos confesionales pentecostales y el peronismo, varios vasos comunicantes a nivel simbólico. Y en los 2000, que fue el caso que yo más estudié, el que vertebró la tesis, tiene que ver con cómo esa opción partidaria se diversificó, se ramificó en dos grandes formatos. Por un lado, una modalidad territorial y por otro lado, una modalidad que yo llamé mediático-parlamentaria, ¿sí? Pero que coincidían en lo siguiente: ya no eran partidos confesionales, sino que eran facciones evangélicas dentro de estructuras seculares más importantes o más grandes, ¿sí? Entonces había ya tanto una afinidad, por un lado, de un sector evangélico con el peronismo, pero también había otros grupos que habían desarrollado una afinidad con la centroderecha, lo cual también da cuenta de cómo se va plurificando el espacio de las agendas que estas comunidades, que estos liderazgos presentaban. Como les decía, en mi tesis sobre todo me centré en esta comparación de la modalidad territorial con la modalidad mediático-parlamentaria y claramente encontré dos formatos muy distintos, ¿sí? Que para mí fue un hallazgo muy importante porque esa diversidad o estos formatos que son muy diferentes, lo que justamente ponen en entredicho es la fuerte idea de homogeneizar la proyección evangélica en el mundo de la política, pensando que todos los evangélicos piensan y hacen política de la misma manera. ¿Qué es lo que diferenciaba a estos dos grandes formatos? Bueno, por un lado, la modalidad territorial sostenía en su seno una fuerte afinidad con el peronismo. O sea, creía que el peronismo podía ser una continuidad del cristianismo en clave política, ¿sí? Y ahí también gravitaba una afinidad de clase. Muchos pastores de sectores populares que querían participar en política habían mantenido durante su adolescencia o durante su primera adultez mucho contacto político con el peronismo y había sido eso como un capital cultural que querían mantener, con el cual querían dialogar, ¿sí? Su plataforma estaba centrada en combatir el desempleo, combatir las adicciones, hacer mejoras urbanas, ¿sí? Una agenda muy social. Y en su interpelación política apelaban a el acompañamiento del pueblo, pero de un pueblo creyente y de un pueblo trabajador, ¿no? Y que inclusive ese pueblo también comprendía a los vecinos del barrio en el cual sus iglesias estaban inscriptas. Y sus capitales, sus cartas para poder meterse en la política tienen que ver, por un lado, con el conocimiento territorial, con su fuerte anclaje en el mundo político y social de los barrios más pobres de Argentina, y también con un fuerte trabajo social, ¿no? Con una gran capacidad para crear
merendenos, espacios de asistencia, de combate contra el consumo problemático de drogas, ¿sí? Un gran trabajo social y un gran reconocimiento social. Eso, esta primera modalidad que sobre todo compitió a escala municipal, ¿no? A escala local. Muy diferente era el otro formato, que es el formato que yo llamé en la tesis mediático parlamentario, ¿sí? Sobre todo liderado por una diputada nacional que se llama Cynthia Houghton y que fue diputada entre los años 2007 y 2011, y claramente se diferenciaba porque su afinidad no era con el peronismo, sino con la centro derecha de la Argentina, y su agenda también era distinta, una agenda donde la crítica a la corrupción, donde la defensa de la vida, de la concepción, y donde también se defendía la familia tradicional, fueron los tres grandes baluartes de la plataforma de este grupo político, ¿sí? Y que también apelaban a constituirse como los representantes en el juego político de una mayoría moral. Esto es, en sus propias palabras, de el pensamiento, el sentir de la mayoría de la población argentina que, según ellos, estaba en contra del aborto, no quería que las personas del mismo sexo se casasen, etcétera, etcétera. O sea, se arrogaba a este grupo la representación ficticia de, según ellos, una mayoría en desacuerdo con cambios legislativos, cambios en el orden social. Y también eran muy diferentes sus estrategias políticas. No apelaban tanto a un conocimiento territorial o a un trabajo social, sino al fuerte manejo de los medios de comunicación que estaban bastante cercanos a la figura de la diputada. O sea, hacían valer su figura pública como un trampolín para poder desplegarse políticamente. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, muy bien. Sí. Adelante. Perfecto. Quería chequear la exposición. Bien. Algunos ejemplos, ¿no? Acá tenemos la foto de la diputada, ¿sí? No, fíjese que ya el eslogan es que la política necesita valores, ¿no? Como mencionando la falta, la carencia de la política que los cristianos vendrían a llenar, supuestamente, ¿sí? Las cosas pueden transformarse, los cristianos tenemos que participar, ¿no? Casi como una obligación, ¿sí? Y muy claramente aquí la agenda de la plataforma, ¿no? La posición de este grupo evangélico a los intentos, bajo los intentos de que el aborto se despenalice, la oposición al matrimonio de personas del mismo sexo, y también denuncias de casos de corrupción en la Cámara de Diputados de la República Argentina, ¿sí? Y también otro elemento que destacó la plataforma de la diputada tiene que ver con que intentó posicionarse ella como representante de los intereses de todos los evangélicos, y es por eso que presentó un proyecto de ley de cultos, ¿sí? Una vieja deuda que tiene la democracia argentina con los cultos no católicos, ¿sí? Pero, curiosamente, esta ley de cultos no abogaba por una igualdad radical, sino que mantenía en su concepción, en su proyecto, los privilegios católicos, no los tocaba, y en cambio lo que sí reformaba era la idea que los derechos, habría más derechos, más prerrogativas para federaciones e iglesias evangélicas, ¿sí? Pero también construía fronteras, porque esos derechos no eran para todas las iglesias y todas las creencias, sino que quedaban marginados de esos beneficios legislativos, por un lado los cultos umbandas y por otro lado la parapsicología, ¿sí? Acá vimos el afiche del otro caso, ¿no? Ya en el nombre se nota la afinidad con el peronismo, porque se titula a sí mismo Movimiento Justicialista Cristiano, ¿sí? Justicialismo es uno de los nombres del peronismo, y claramente ahí se da esa sinergia entre pentecostalismo de base, pentecostalismo, sectores populares y el campo del peronismo. Ahora, estos dos formatos tuvieron un resultado magro en las urnas. Si bien ambos apelaron a el voto confesional,
no se dio ese fenómeno. No se dio el fenómeno de hermano vota hermano, sino que tuvo un resultado muy, muy, muy pobre en el ambiente partidario. Y también esa diversidad, esto es que haya un formato más mediático y un formato más territorial, que algunos sean más afinados a la centro derecha y otros más a peronismo, lo que hará justamente es que no hay, en el caso argentino, una estrategia institucional, no hay una gran estrategia acerca de cómo participar políticamente, sino que se va armando sobre la marcha y claramente hay diferencias de criterio, diferencias de afinidades entre un caso y el otro. ¿Sí? También esa diversidad lo muestra, como decía antes, las afinidades políticas. Algunos fueron más a la centro izquierda, otros más a la centro derecha, ¿sí? Pero lo que sí es clave y que es compartido es que cada vez más los evangélicos se forman políticamente, militan políticamente, y ahí bajo esa lógica están reproduciendo el viejo lugar de la Iglesia Católica como formadora de cuadros, ¿sí? Una agenda ética que se contraponía a una agenda social, ¿sí? Vemos que entonces que hay diferencias fuertes entre esos dos grandes casos, ¿sí? Lo cual muestra la diversidad del mundo evangélico a su interior y la diversidad de proyectos políticos que hay dentro del mundo evangélico. Y en los últimos tiempos, después de mi tesis, seguí algunos casos en particular. La diputada Houghton dejó de ser diputada en el 2011, pero allá por el 2019 se alió con un personaje fuerte de la derecha argentina, como es Gómez Centurión, para las presidenciales del 2019. Y eso también habla de que esta figura política en particular se ha ido radicalizando hacia la derecha, ¿no? Cada vez más encontramos políticos evangélicos mucho más afiliados y trabajando en partidos de centro derecha que en partidos más vinculados a una izquierda social, ¿sí? Y también se están dando casos más al interior del país, como por ejemplo el Partido Uno, que es un partido pro vida que se alía con católicos en Santa Fe. Y por otro lado, también se da el caso de diputados evangélicos que ya son parte de la planta permanente del Partido PRO, como el diputado Hein, como el diputado Slerech y finalmente como la diputada Dina Resinovsky, que aún sigue siendo una figura clave de la política argentina, ¿sí? Entonces, por un lado, aquí, digamos, cerraría la parte de la vía partidaria. Encontramos diversidad de plataformas, diversidad de planteos políticos, pero un resultado común. Poca suerte, poca fortuna en las urnas, en la vía partidaria. Ahora, como decía al principio, la vía partidaria no agota la proyección evangélica, sino que también encontramos otras modalidades, otros formatos. Por ejemplo, los debates públicos, donde las iglesias han intervenido muy fuertes, sobre todo desde el 2001 hacia aquí, ¿sí? Y acá también se da este proceso de alianza con el mundo católico en los debates con respecto a la moral sexual. Y también se reanima, se refresca la petición, el armado de firmas para una nueva ley de cultos en Argentina. Y que hasta ahora no ha conseguido sanción por parte de la Cámara de Diputados y es probable que vaya a ser pulido, corregido y se va a presentar este año. Y esta presencia de los evangélicos en los debates públicos lo que muestra justamente es que se están legitimando sociopolíticamente. Esto es, son reconocidos como personas que pueden hablar, pues se pueden posicionar en el espacio público. También ha demostrado, sobre todo en el debate con respecto al aborto, una no despreciable capacidad de movilización política, callejera. Y sí encontramos una lógica de defensa de un Estado tutelado. Esto es, de que el Estado debe responder a los requerimientos de las iglesias cristianas, evangélicas y católicas, ¿sí? Y esta idea de una lógica de un Estado tutelado, ¿sí? De un Estado que debe hacer caso a lo que la religión indique, también justamente muestra cómo se va requebrajando el viejo paradigma de la laicidad protestante, que quería separación radical entre iglesia y Estado. Bueno, aquí no lo vemos. Más que separación, lo que se pretende es una mayor ligazón
entre iglesia y Estado. Otra dimensión que vale la pena desarrollar es cómo los evangélicos, iglesias y pastores han ido interviniendo cada vez más fuerte en las políticas públicas de Argentina. La foto que figura allí es la foto del pastor Carníbal en una gran reunión de la Policía Metropolitana de Argentina, ¿no? Fíjense cómo ya hay un pastor que se comunica directamente con el plano de las Fuerzas Armadas. Y otros indicadores de este avance evangélico en las políticas públicas tienen que ver con su participación en la Mesa de Diálogo Argentina de 2002, en la Mesa del Hambre del 2009, las capellanías en cárceles, en fuerzas de seguridad, en las comunidades terapéuticas, ¿sí? Cómo se va dando esa articulación formal, pero también oficiosa con el Estado, y donde en su lógica se reproduce una cultura de la subsidiariedad, esto es, de que el Estado debe dejar que la sociedad civil resuelva solita la mayor cantidad de problemas posible y solo ser convocado en última instancia. Pero también es cierto que los evangélicos pueden participar de estas políticas públicas porque gozan de legitimidad de las bases sociales, ¿no? Y también alén de ellas, ¿no? También de otros espacios como los vecinos de los barrios, que aunque no sean evangélicos, reconocen la labor social de las iglesias. Para ir cerrando, me queda la última dimensión que tiene que ver con qué opinan las bases, qué opina el pueblo evangélico sobre temas controversiales. Vemos que estos son datos de una encuesta que hizo el CONICET, del equipo del cual yo pertenezco, en el 2019. ¿Sí? Lo que muestra justamente que los evangélicos, frente a la cuestión del aborto, son aquellos que están más en contra de su legalización definitiva, ¿no? Creen que debe estar permitido solo en algunas circunstancias el 51% y prohibido el 41%. En ninguna otra confesión religiosa que hemos medido, el prohibicionismo asciende a esos guarismos. ¿Sí? Los evangélicos son los que más se oponen al aborto en Argentina. Lo mismo ocurre con el matrimonio igualitario, mejor dicho, con la idea de la familia, ¿no? Solamente consideran que el matrimonio válido es entre hombre y mujer el 68% de los evangélicos. ¿Sí? Una cifra muy alta que no tiene parangón con otras creencias, con otras comunidades religiosas de Argentina. Entonces, aquí ya vemos una data demográfica del alcance del conservadurismo moral de los evangélicos. ¿Sí? Pero, cuando lo llevamos a la política, vemos que, en verdad, no hay claridad, no hay articulación. ¿Por qué? Porque el 64% de los evangélicos consultados están en desacuerdo con el armado de un partido confesional. Y cuando uno examina el voto, vemos que el voto evangélico se ha desparramado en 2019, el año que fue medido. El 30% votó a Macri, el 29% votó a Scioli, que era otro candidato de la política. Entonces hubo el 23% votó en blanco, no hubo encolumnamiento, no hubo una articulación, sino que hubo justamente individualismo, hubo desafiliación y hubo múltiples posiciones y múltiples llegadas políticas. Y si examinamos la relación con el Estado, y cuando vamos terminando, acá vemos una división muy clara. El 50% de los evangélicos cree que no hay que financiar ninguna religión, pero el 43% dice que hay que financiar a todas. Por eso yo decía que está en crisis el viejo paradigma protestante de separación radical entre Iglesia y Estado. Hay un 43% de los evangélicos que está a favor de que el Estado financie no a una religión sola, la católica, sino a todas las religiones. Y otro tanto ocurre con la división con respecto a los posicionamientos divisorios con respecto a la enseñanza religiosa en las escuelas. En la que el 42% cree que no debe haber ningún tipo de enseñanza religiosa en las escuelas, el 52% dice que sí debe haber en la currícula escolar una materia sobre religión. Entonces, el mundo evangélico está dividido en estos temas centrales, si se quiere. Entonces, encontramos en la feligresía que hay una cosmovisión extendida de que la vida es una donación divina
que el cuerpo es un receptáculo divino y que hay que defender la familia tradicional como piedra angular de la sociedad. Ahora, estas cosmovisiones, que son muy duras y son moralmente muy consolidadas, no tiene una traducción política directa. ¿Por qué? Porque vimos que el voto evangélico se dispersa y porque también descreen del armado de un partido confesional, ¿sí? Y dentro del mundo evangélico hay una tensión entre aquellos que quieren apropiarse un modelo católico de presencia pública y aquellos que prefieren una tradición más laica. Lo importante para mí de aquí en más es ver cómo estas diferentes dimensiones se articulan, ¿no? Y cómo arman un programa de trabajo. Esto es, seguir pensando en qué áreas, en qué dimensiones evangélicos son exitosos, continúan ampliándose políticamente y en cuáles se reducen. Pareciera que sobre todo en el campo de los posicionamientos públicos, vía la alianza con el catolicismo por un lado, y en el campo de las políticas públicas serían las dos dimensiones en las cuales las iglesias evangélicas tenían mayor cantidad de éxito posible. No así en la vía partidaria y no tanto en el seno de la comunidad evangélica creyente. Bueno, dejo por aquí y agradezco de antemano las preguntas por parte del público. Muchísimas gracias al profesor Marcos Carbonelli por su excelente exposición. Vamos a darle un aplauso, pero sí, se forma acá. Bueno, muchísimas gracias. Nos has ilustrado bastante con respecto a lo que está ocurriendo en la Argentina. De hecho, que ya hay algunas, personalmente ya me han salido algunas preguntas que luego probablemente podamos formularlas, pero yo animaría en primer lugar a los participantes aquí en el Zoom que puedan empezar a formular algunas preguntas que ya se les haya ocurrido a través del chat que tenemos aquí en la reunión. Entonces, esa sería una primera indicación, asimismo a los que nos están siguiendo por el Facebook. También queremos recordarles que hay un link en el que los participantes pueden inscribirse. Estén atentos a los mensajes en el chat, porque ahí los que quieren tener una certificación de su participación en estas charlas puedan pues recibirla, ¿no? Entonces hay que inscribirse en ese link, por favor. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a escuchar al profesor Gerson Pulcarima, quien ya lo hemos presentado y me olvidaba mencionar que además él es actualmente el coordinador justamente del diplomado en Religión y Política. Así es que él nos va a hablar sobre la participación política de los evangélicos en el Perú. Así es que adelante, por favor, Gerson. Gracias, Juan. Se me escucha perfectamente, ¿no? Sí, muy bien. Ok. Sí, bueno, antes de empezar con mi presentación, creo que quisiera tratar de señalar que mi presentación va a tener más o menos como dos partes. En la primera sección voy a tratar de ofrecer algunos paralelos y similitudes entre la trayectoria política de la participación de los evangélicos en el Perú con lo expuesto por el profesor Carbonelli, porque creo que hay muchas similitudes, especialmente sobre esta idea que él ha propuesto de que la participación política está fuertemente, vamos a decir así, mediada por este rasgo estructural que es el ser una minoría religiosa, ¿no? Entonces voy a intentar dar cuenta cómo estos contextos van orientando ciertos cambios y alterando ciertas tendencias de la participación de los evangélicos en el Perú, pero a su vez también voy a tratar de ensayar algunas hipótesis sobre cómo los cambios internos dentro de la composición y liderazgo de las iglesias evangélicas en el Perú empiezan a redefinir las formas de participación política electoral. Luego, en un segundo momento, voy a ofrecer los avances de un trabajo de investigación que vengo desarrollando sobre específicamente la participación de líderes evangélicos en elecciones subnacionales. En esta segunda sección, daré cuenta de cómo existe un significativo grupo de pastores que deciden competir en procesos electorales, ¿no?
Igual que en la primera parte, dado que la exploración todavía es preliminar, voy a dar algunas explicaciones también preliminares, es decir, solamente como hipótesis, de por qué líderes religiosos que declararon ser pastores en el momento en que registraron sus candidaturas en el Jurado Nacional de Elecciones, postulan a ser alcaldes o regidores, ¿no? Trato un poco de responder preguntas de qué están esperando estos candidatos, ¿no? Que la feligresía vote por ellos, o más bien de qué tipo, también podríamos preguntarnos, de qué tipo de organizaciones religiosas o de qué tipo de iglesias evangélicas fundamentalmente son los candidatos mayoritarios. Preguntas como esas, ¿no? También en esta segunda sección creo que concluiré mostrando preliminarmente los resultados de una correlación básica sobre el porcentaje de votos que reciben, la lista que incluyen pastores o líderes religiosos y el porcentaje de evangélicos en dichas ciudades. Esto como una forma todavía bastante, digamos así, rudimentaria de contribuir al debate sobre por qué los hermanos votan, no por qué los hermanos votan por hermanos, sino sobre si los hermanos votan por pastores, ¿no? Frase que justamente es el título de un artículo publicado por Rafael Ribeiro Brandão sobre las elecciones subnacionales en Brasil, en Recife. Creo que es importante seguir pensando. eh, Creo que es Todo importante tiene seguir su momento. reflexionando, pensando si es que es las candidaturas evangélicas finalmente son alentadas por esta idea de que los miembros de estas iglesias votarán por ellos, ¿no? Bueno, nos señaló en la exposición sobre el caso argentino de que no existe esta idea de que hermano vota por hermano, pero creo que todavía hay espacio para seguir pensando en qué casos, por ejemplo, podría ser esto cierto, ¿no? Y en qué casos no. Bueno, entonces, sobre lo primero, hablando un poco sobre el contexto, ¿no? Incluso diría social o institucional, que marca la participación de los evangélicos en política electoral, yo diría que igual que en el caso argentino, como bien lo ha explicado el profesor Carbonelli, un punto de quiebre fundamental es una transformación sustantiva de la regulación religiosa o del marco jurídico que intenta regular las relaciones entre Iglesia y Estado. Estudios clásicos, por ejemplo, para el caso peruano, que dan cuenta de la incursión de los evangélicos en política, señala que alrededor de los 80, inicio de los 90, precisamente uno de los temas que consigue aglutinar el grueso de las iglesias y organizaciones evangélicas detrás de una candidatura o de una propuesta política fue el tema de la libertad religiosa, ¿no? Es decir, estamos aquí frente a una demanda política, si quieren, que es más bien por reconocimiento, ¿no? Del Estado. Esta motivación, creería yo, que buscaba precisamente superar las posiciones sociales marginales que poseían las iglesias evangélicas en esos años o en esas décadas, donde estaban fuertemente vinculados fundamentalmente a, vamos a decir así, estratos de precariedad y también socialmente no reconocidas como otras confesiones, sino básicamente como sectas. Por ello, creo que el liderazgo evangélico en esos años, a pesar de la influencia del fundamentalismo evangélico, fue capaz de reformular su discurso y en clave teológica produjo una justificación compatible entre ser evangélico y participar activamente en la sociedad civil o en la vida político-partidaria. Como ustedes ya conocen la historia, este incipiente pero creciente interés de los evangélicos por participar en políticas y en campañas electorales fue capitalizada de manera sustantiva por Alberto Fujimori. Al respecto, diría yo que ya existen textos hasta clásicos sobre cómo las redes evangélicas conformaron una de las plataformas fundamentales que sostuvieron la campaña de Alberto Fujimori a la presidencia de la República del Perú. Podría citar como casos los trabajos de Tomás Gutiérrez o Darío López. Sin embargo, durante los 90, creería, ahora siguiendo exclusivamente la investigación de Darío López, se va imponiendo una lógica diferente
que considero además fue una característica central en general del campo político bajo el régimen de Fujimori. Esta nueva forma de vinculación fue, digamos, bastante clientelista, ¿no? Es decir, más instrumental o pragmática. Fue una lógica obviamente menos ciudadana. Me refiero a que la interacción, el vínculo o incluso la interlocución con el poder político o la autoridad que lo representa no primó en la búsqueda del bien común como objetivo último, sino más bien en los beneficios potenciales que podría uno obtener para el grupo o red del cual uno provenía, ¿no? Eh, Darío López en este texto que se titula La seducción del poder, revela cómo por esos años, por ejemplo, proliferaron estos cargos o tarjetas de asesores espirituales otorgados a algunos pastores por algunos miembros del régimen fujimorista. Y sobre esto justamente quisiera profundizar un poquito, ¿no? Sobre el contexto político que se vive durante los 90, porque creo que eso cambia un poco la vinculación y define la forma que hoy vemos que se hace política específicamente en el caso peruano, ¿no? Eh, el sociólogo mexicano Julián Castro Rea, en un ensayo sobre los desafíos de las identidades sociales, como por ejemplo la nacional, indica que deberíamos tomar en cuenta un elemento capital que ocurre en toda América Latina, el cual sería la implementación de un Estado basado en una lógica neoliberal. Es decir, el vínculo entre el Estado y el ciudadano cambia fundamentalmente hacia fines del siglo XX en casi toda la región. Podríamos decir que empieza la emergencia de consumidores en vez de ciudadanos. Obviamente el achicamiento del Estado refuerza la idea de que los individuos deberían esperar cada vez menos del Estado y ser más creativos y buscar ellos mismos mejorar sus condiciones de subsistencia, es decir, este discurso famoso del emprendedurismo, ¿no? Entonces, como ustedes podrán advertir, esta narrativa oficial obviamente termina desalentando las acciones colectivas, fragmenta el tejido social y particulariza los intereses fuertemente, ¿no? Estas particularidades, podríamos decir, hoy día compiten por tener o mantener vinculaciones con un Estado que ya no busca la cohesión social porque no ve más sujetos sociales, sino individuos cuyos servicios, no derechos, cuyos servicios precarios deben mejorarse, pero siempre con la colaboración del sector privado. Volviendo al campo religioso, pero considerando este nuevo contexto de vinculación entre Estado y ciudadanos, volviendo al campo religioso, creo que es posible ver cómo los liderazgos religiosos no se escapan a esta lógica y terminan afirmando más bien esta nueva vinculación entre iglesias y Estado. Me explico un poco más. Por ejemplo, hay un artículo, creo que importantísimo, que justamente aborda el tema sobre los debates en torno a las leyes de libertad religiosa, y me parece que en el caso peruano, creo que justamente hemos ido ya a lo que justamente el profesor Marcos Carbonelli advierte para el caso argentino, ¿no? Una ley que más bien busque otorgar beneficios a todas las confesiones, ¿no? Bueno, eso ya pasó en el caso peruano y lo tuvimos justamente alrededor de los años 2001-2002, cuando se debate nuevamente justamente la reforma de la ley de libertad religiosa, y más bien el Perú va hacia lo que Marco Huaco ha denominado, como decía, un artículo interesante, hacia un Estado pluriconfesional. Es decir, la vuelta a la democracia en los años 2001-2002 abrió, ¿no? Significó una ventana de oportunidad para debatir el marco jurídico que regulaba las relaciones entre Iglesia y Estado. Pero desafortunadamente, al final se impuso más o menos lo mismo que en la Argentina se intentó hacer con ese proyecto de ley que se mencionó. Se fue más bien hacia la pluriconfesionalidad, es decir, en vez de ir a un Estado plenamente laico, la demanda fue que el Estado también pueda beneficiar
de alguna manera a otras confesiones. Entonces, una vez instalado este nuevo marco regulatorio, donde las confesiones religiosas pueden particularmente, es decir, solas ellas, vincularse con el Estado, los incentivos para una articulación de iglesias y organizaciones, como ocurrió, por ejemplo, alrededor de la década de los 80, ha perdido sentido, ¿no? Entonces, lo que prima después de este cambio institucional sería más bien una lógica de vinculación bastante particularista, ¿no? Permítame ilustrar una explicación sobre cómo afectó este nuevo contexto institucional al tejido social evangélico. Por ejemplo, durante los 90, quizá el famoso Concilio Nacional Evangélico del Perú, se constituyó en uno de los referentes más importantes de las organizaciones e iglesias evangélicas del país. Este concilio consiguió aglutinar a las más importantes denominaciones evangélicas y su actuación durante la década de los 90, por lo menos pública y a veces política, fue importante como parte de la sociedad civil. Pero como ustedes saben, durante la siguiente década, en los 90, se fragmenta básicamente el tejido social evangélico y aparecen nuevas asociaciones y colectivos. Está, por ejemplo, UNICEF y luego otras formas de asociación como el comité que buscó y consiguió la realización de los llamados tebeos evangélicos en el país. Pero lo más sintomático para mí fue que las denominaciones más importantes y numerosas del país, como por ejemplo Asamblea de Dios o la Alianza Cristiana y Misionera, se alejaron de este tipo de asociaciones y sus liderazgos, al parecer, habrían optado por una vinculación directa, particular, ¿no?, con el Estado, justamente gracias a este nuevo marco regulatorio que, como repito, más bien fue hacia la pluriconfesionalidad y se alejó del modelo laico, ¿no? Como bien lo afirmó Marco Huaco en este artículo que se llama Perú hacia un Estado pluriconfesional, el caso de la nueva ley de libertad religiosa, como bien señala él, el pluralismo religioso no necesariamente autonomiza al Estado, pues es decir, el Estado, se convierte en un escenario de competencias y negociaciones por cooptarlo. Y en el caso peruano fuimos a un Estado pluriconfesional, en el que la Iglesia Católica hoy comparte cuotas de poder público con las nuevas iglesias evangélicas. Ahora bien, ¿por qué hago énfasis en el contexto mayor, ¿no?, en este contexto macro, si quieren, ¿no?, sobre la desintegración del tejido social y la nueva forma que se ha impuesto de vinculación entre Estado y ciudadanos? Hago énfasis en esto, pues creo que considerar estos cambios profundos en la región nos permitirían entender mejor el significativo ingreso de líderes religiosos al campo político electoral. Es decir, creo que la presencia de líderes religiosos en un campo que era exclusivo de líderes políticos podría ser interpretado como la exacerbación de una lógica instrumental y particularista de hacer política. Lógica, como repito, bastante funcional a un Estado mínimo, incapaz de promover o afianzar una idea de nación o de unidad nacional. Si no, preguntémonos, ¿por qué los candidatos visitan a los líderes religiosos durante una campaña electoral? ¿Por qué muchos partidos aceptan incluir pastores o líderes religiosos como parte de sus listas? ¿Creen ustedes que es parte del afianzamiento de un proyecto nacional de gobierno o responde más bien a una lógica instrumental meramente electoral? Creo que obviamente la respuesta más cercana, más certera, es obviamente la segunda opción que les he mencionado, ¿no? Pongamos esto en perspectiva. Si llegar al poder significa gestionar un Estado débil, desnacionalizado, en el sentido de que las decisiones siempre se toman en función más bien del mercado internacional o de intereses transnacionales, y sin capacidad real de incluso controlar plenamente el territorio nacional, creo que no tendría sentido que los líderes políticos inviertan en forjar un proyecto nacional, un proyecto, digamos, que convoque y articule las demandas de los diferentes sectores. Más bien creo que en este nuevo contexto ha surgido una nueva lógica que
que responde o se ajusta mejor al contexto en que vivimos. Esta nueva lógica de hacer política en contextos electorales más bien nos indica que acceder al poder o cooptar ciertas posiciones de poder tendría por objetivo último fortalecer ciertos privilegios o asegurar ciertos beneficios que garanticen la reproducción social o institucional del grupo del cual uno forma parte. Este, creo yo, sería el terreno fértil que explicaría en parte la proliferación de diversos particularismos en la escena política, incluidos los religiosos, ¿no? Por un lado, tenemos pues, o tendríamos políticos y partidos surgidos de asegurar votos, y por otro lado, tendríamos obviamente líderes religiosos que buscan asegurar la reproducción social e institucional de sus respectivas asociaciones. Entonces, este nuevo, creo, marco nos podría ayudar a entender por qué hoy en día en toda casi América Latina, a falta, digamos, de liderazgos nacionales o a falta de liderazgos políticos que convoquen o aseguren una plataforma nacional, más bien lo que tenemos son líderes políticos que van tras diferentes asociaciones o grupos de interés, incluidos los religiosos, ¿no? Las asociaciones religiosas. En un artículo que publiqué hace un tiempo atrás, en el año 2008, sobre evangélicos y elecciones en el Perú, al final me preguntaba si el liderazgo de las iglesias evangélicas, donde predominan las relaciones verticales entre feligreses y autoridades religiosas, tenían la capacidad, o en todo caso tendrían, o iban a tener la capacidad de tolerar el manejo democrático de los asuntos públicos, o si estarían los líderes religiosos dispuestos a defender demandas sociales más amplias, ¿no? Es decir, de otras minorías religiosas o incluso de otro tipo, es decir, demandas que vayan más allá de sus legítimos intereses particulares. Creo que luego de casi 14 años después tengo ya más o menos una intuición de que la respuesta debería ser negativa, ¿no? Creo más bien que ha sucedido lo contrario. La lógica religiosa ha trascendido el campo público y político electoral. En el contexto descrito, es decir, lo que estaría ocurriendo es más bien el surgimiento de un discurso religioso en clave política, el conservadurismo, ¿no? Y esto habría ocurrido con el beneplácito de los políticos, quienes habrían visto nuevamente en este nuevo activismo religioso en la escena pública una forma menos costosa de canalizar un soporte electoral sin necesidad de esforzarse por consensuar programas políticos más amplios. Ahora bien, con este marco que explica el estado del campo político electoral peruano actual, signado por particulturalismos, por la concepción de ver el acceso al poder como una manera más bien de asegurar o garantizar ciertos beneficios particulares o de grupos de interés, es decir, una visión más instrumental de hacer política, voy a compartir un estudio exploratorio que buscaría dimensionar el ingreso de los líderes religiosos al campo político electoral en el caso peruano. Este obviamente no es un fenómeno novedoso o original del Perú, ¿no? El profesor Carbonelli ha señalado ya que a nivel subnacional uno puede ver el ingreso de líderes religiosos a la escena político-electoral. Bueno, lo mismo sucedió o sucede en Brasil, ¿no? Donde, por ejemplo, el número de líderes religiosos que candidatean a nivel subnacional ha ido en aumento. Por ejemplo, el Instituto de Estudios de la Religión del Brasil ha señalado que en el año 2012, 8.403 candidatos que se presentaron a elecciones municipales eran líderes religiosos, pastores, misioneros, etcétera, ¿no? Pero en el año 2020 este número creció y ahora ellos han conseguido identificar más o menos alrededor de 12.769 candidatos que reportaron ser líderes religiosos. Bueno, en el caso peruano, y acá sí le pediría a Juan que continúe en la siguiente. Ajá, ahí está. En el caso peruano, en el estudio exploratorio que estoy realizando, ¿no? Aproveché un dato que está en la famosa
declaración de hoja de vida que los candidatos presentan ante el Jurado Nacional de Elecciones, ¿verdad? Ahí los candidatos tienen que reportar su experiencia laboral y su trayectoria académica. Bueno, lo que hice fue filtrar a todos aquellos que declararon como parte de su experiencia laboral el haber sido pastores y o como parte de su formación académica el haber estudiado teología, ¿no? Entonces, luego de hacer este filtrado, pude identificar que, por ejemplo, en el año 2006 se presentaron alrededor de 41 personas que reportaron ser pastores a las elecciones municipales, es decir, a las elecciones subnacionales, y 137 que reportaron haber estudiado estudios teológicos, ¿no? Por lo tanto, se usó como, bueno, asumí como un proxy esto de los estudios de teología, como el equivalente a líder religioso, ¿no? O sea, si uno, el supuesto es que si uno decide formarse en teología o estudiar teología es para cumplir alguna función o algún rol de liderazgo dentro de su comunidad religiosa, ¿no? Eh, en el año 2010, si ustedes se pueden ver ahí, ¿no? El número de pastores, es decir, los que reportaron que efectivamente trabajaron como pastores en el año de la elección, subió a 58. En el año 2014 baja ligeramente, pero más o menos mantiene el número absoluto de más de 40, ¿no? En el caso de de los que reportaron haber estudiado teología, ahí sí el número decrece al año 2010 y se mantiene más o menos, vamos a decir, en el rango de 40 hacia el año 2014, ¿no? Bien, eh, todavía estoy a la espera de los datos de 2018 para más o menos tener una mirada histórica de cómo va cambiando, pero creo que es bastante significativo que este, el interés de los pastores, sobre todo, por ser candidatos a la alcaldía, a una alcaldía o a una regiduría, se haya mantenido, ¿no? Lo que voy a mostrarles a continuación, si pasamos a la siguiente, Juan, es el número de Nelson, pastores. Sí, sí, solo para decir que ya quedan 5 minutos. o sí, ya, voy acabando acá. Eh, para eh, aquí en este cuadro, ustedes tienen solamente, hacemos o hice el filtrado solamente del caso de los pastores que deciden postular a una alcaldía o una regiduría, ¿no? Y ahí ustedes tienen que solamente haciendo la división, ¿no? ¿Qué digo? Solamente categorizando el caso de los pastores, tenemos que, por ejemplo, en el año 2006, 13 de ellos postulan directamente una alcaldía, 12 lo hacen en el año 2010 y 9 en el año 2014, mientras que el grueso de pastores más bien forman parte de las listas a los regidores, ¿no? Entonces, creo yo, como bien lo ha señalado el profesor Carbonelli para el caso argentino, este interés de participación de los líderes religiosos quizá es más bien como, bueno, él usó este término de facción, ¿no? Pero creo que en el caso peruano también es posible ver cómo más bien grupos evangélicos, ¿no? Van y se acercan a un partido para formar parte de la lista, ¿no? Por eso creo yo que es tan grande el número si se compara con el número de pastores que postulan a una alcaldía, es mayor el número de pastores que postulan a una regiduría, ¿no? Bien, para ir terminando, seguimos con el siguiente cuadro y eh, quizá de repente quedamos con les explico este cuadro y paso a hablarles, a dar algunas reflexiones finales por el tiempo. Aquí lo que tienen ustedes es una correlación básica entre los votos, ¿no?, que reciben los candidatos a pastores versus el porcentaje de evangélicos que tienen esas localidades o esos distritos, ¿no? Si ustedes ven, hay una asociación que no es estadísticamente significativa, con lo cual se estaría comprobando la idea de que no siempre los candidatos
evangélicos, ya sea que, en este caso, pastores, que postulan una alcaldía o como parte de una lista, eh, consigan que el grueso de población evangélica postule, ¿no? Acá tienen ustedes este valor estadístico que nos dice eso. En el 2014 no es posible decir que esta asociación estadística es significativa, pero en el año, lo que encontré en el estudio exploratorio es que en el año 2010 sí es posible, es decir, por lo menos a nivel subnacional, de que esta asociación sea estadísticamente significativa. No obstante, quiero dejarlo acá, esto de las asociaciones estadísticas, porque obviamente todavía está en proceso la investigación, y quisiera terminar más bien señalando, ¿no? Este, que yo creería que estudiosos de la religión, como por ejemplo Paulo Barrera Rivera o José Luis Pérez de Guadalupe, ¿no? Cuando hablan del modelo más exitoso, y que yo creo que se ha reproducido, que se viene reproduciendo en el caso peruano a nivel subnacional y en algunos distritos, ¿no? Sigue siendo obviamente el modelo brasileño, ¿no? Es decir, la emergencia de liderazgos carismáticos, ¿no? Que luego, como parte de la sobrevivencia institucional, orientan sus recursos para cooptar ciertas posiciones de poder, ¿no? Ciertas posiciones políticas, con el objetivo de asegurar su sobrevivencia institucional. Sigue siendo el modelo que sigue mostrando mejores resultados. Es decir, estamos acá frente a lo que podríamos decir un emprendedurismo religioso, ¿no? Y uso el término emprendedurismo religioso para concluir, volviendo a mi reflexión inicial, ¿no? Porque creo que esto no hubiese sido posible si quizá de repente l- tuviésemos un Estado más presente y liderazgos políticos capaces de articular proyectos de alcance nacional, ¿no? O que convoquen a las grandes mayorías, o que por lo menos articulen los diferentes intereses de los diferentes sectores de una sociedad, ¿no? Durante la década de los 90, que fue la década neoliberal para el caso peruano y para parte de América Latina, algunos líderes de opinión aplaudían el ascenso de la llamada tecnocracia, pero no se daban cuenta que eso finalmente vaciaba de contenido político a la administración de un Estado, ¿no? Es más, muchos de ellos señalaban como parte del camino hacia el progreso la eliminación de liderazgos políticos capaces de convocar a diversos sectores de la sociedad. Incluso algunos tildaban o criticaban de una manera peyorativa por la emergencia de liderados carismáticos, o por decir de alguna otra, o por usar alguna otra palabra, populistas. Bueno, hoy día, por lo menos en el campo político peruano, tenemos estados atrofiados, sin capacidad de promover o sostener un sentido de pertenencia a una comunidad política de iguales, es decir, de una nación. Un Estado que, al haber priorizado una vinculación meramente instrumental y particular, hoy es más bien un campo que busca ser cooptado por diversos emprendedurismos particulturalistas, incluidos, ¿no?, los religiosos, ¿no? Entonces, termino con esta reflexión y cedo el paso a Juan, nuestro moderador. Muchas gracias, Gerson, por tu exposición. Hay algunas data muy interesantes que creo que ha llamado la atención de varios de los participantes en esta charla. Vamos a entrar ahora sí, y bueno, para ser equitativos, también vamos a darle un aplauso virtual a Gerson por su exposición. Y ahora voy a proceder a leer algunas de las preguntas que se han estado compartiendo a través del chat de Zoom. ¿Ya? Vamos a hacer dos rondas. Vamos a primero tomar algunas de las que se han planteado aquí, y luego, si eventualmente luego del diálogo se plantean algunas nuevas, con gusto las vamos a presentar. Entonces, por ejemplo, Alberto Sánchez consulta cuál es el perfil de los evangélicos en política. ¿Son políticos evangélicos o evangélicos políticos? ¿No? Me parece que esa es un poco la nomenclatura que usa José Luis Pérez Guadalupe en alguno de sus estudios. Es una pregunta para ambos expositores. Luego, Angie Lozano pregunta cómo se enmarcaría la importancia de la afinidad política de la población evangélica hacia determinados temas controversiales en la sociedad latinoamericana. Asumo que se está refiriendo a los datos que presentó Marcos Carbonelli de
la actitud de los evangélicos hacia temas como el aborto, el matrimonio igualitario. Julián Maguiña plantea esta pregunta: si es tan problemática la secularización en el Estado de Argentina, actualmente, históricamente, ¿por qué se sigue intentando? No se busca otro camino. En la política, además, los partidos políticos y la clase política están en una pésima situación valorativa. Juan José Panta consulta si el proceso peruano es similar en la batalla por Puno de José Luis Rénique, que nos habla acerca de los misioneros adventistas que tuvieron éxito en las comunidades a pesar de que las autoridades católicas que contaban con apoyo gubernamental, el cambio cultural del nuevo hombre estuvo muy alejado de estas prácticas rituales católicas. Bien, a ver, empezamos con esas preguntas y si luego hay algunas más, tampoco no quiero abrumarlos con demasiadas. A ver si tienen algunos comentarios al respecto de estas preguntas. Adelante, por favor, Marcos. Bueno, gracias nuevamente por esta oportunidad de conversar. Me parece, con respecto a la primera pregunta, la gran mayoría son evangélicos políticos, esto es, personas formadas en el mundo evangélico que se plantean proyectarse políticamente para llevar su marco de valores y demás al mundo de la política. También hay pocos casos, digamos, de otra variante, que es personas que son políticos profesionales y que una vez en algún cargo activan o reivindican o resucitan su identidad religiosa. Hay un poco de los dos casos, pero en la gran mayoría son evangélicos que se meten y se introducen en la política. Después, también me pregunto con respecto al peso, digamos, de los evangélicos en debates públicos latinoamericanos. Yo creo que ese peso es creciente, no tanto por la demografía, sino por el activismo. Porque al fin y al cabo, tanto las iniciativas como las movilizaciones al contrario, depende mucho de la capacidad de cierta minoría de activarse de manera correcta, ¿no? Y de poder tener estrategias que sean efectivas, de poder tejer alianzas provechosas. Me parece que los evangélicos se han consolidado como un actor político de América Latina porque han, si quiere, mejorado, pulido sus estrategias de participación. Por ejemplo, en Argentina y otras partes del mundo han depuesto, aunque sea de manera temporaria, su histórica enemistad con la Iglesia Católica en pos de oponerse a leyes tales como el matrimonio igualitario o como el aborto. Entonces el peso me parece que es creciente y es en tanto minoría con un círculo de pastores con algunos proyectos políticos bastante consolidados. No sé si tenía alguna pregunta más. Alguien preguntaba por qué el proyecto de secularización, por qué se insiste. Bueno, en Argentina al menos se insiste porque en verdad, aunque parezca extraño, aunque parezca difícil de creer, cierto es que el andamiaje jurídico que hoy por hoy regula el hecho religioso en Argentina proviene de la dictadura, no se ha modificado. Por más que ya llevamos casi 40 años de democracia, no hemos modificado o no hemos sabido modificar el conjunto de decretos y demás que regula el hecho religioso en Argentina. Entonces, es un tema recurrente que siempre vuelve porque está inconcluso. O sea, la democracia le debe, por así decirlo, a los evangélicos, pero también a otras confesiones religiosas, un conjunto de leyes en los cuales realmente se practique la igualdad y se practique la libertad religiosa. Hasta tanto, este tema va todo el tiempo a volver a aparecer porque es algo así como una herida abierta, como algo que no cicatriza, ¿no? Y que, como decía antes, se configura bajo el formato de una deuda. Ok, gracias Marcos. Adelante, por favor, Gerson. Voy a tratar de responder todas las preguntas. Si me olvido en alguna, me la indicas, Juan, con toda libertad.
Sobre políticos evangélicos o evangélicos políticos, concuerdo plenamente con Marco y Carbonelli y obviamente también con José Luis Pérez Guadalupe, que fue el que tiene un artículo, creo, sobre esto específico. Y claro, la idea es que finalmente los liderados religiosos terminan pues como trasladando, ¿no? Los valores y el discurso religioso al campo político. Es decir, algo así como una vuelta, ¿no? A la religiosización, algo así, ¿no? Del discurso político, ¿no? Como yo señalé en mi exposición, efectivamente, ¿no? La lógica religiosa trasciende al campo político y también al campo de la esfera pública. Eso es claro, ¿no? Por lo tanto, creo que sí, estaríamos frente más bien a evangélicos políticos, ¿no? Yo creo que es predominante igualmente. Yo creo que los políticos evangélicos serían o son casi ya una especie en extinción, es decir, no existe, no veo por lo menos en el campo peruano la emergencia de un liderazgo eh, partidario, ¿no? Que tenga algún tipo de, por decir así, identificación con alguna comunidad evangélica, pero que obviamente ponga por encima valores democráticos antes que, por ejemplo, valores particulares religiosos que son legítimamente válidos, obviamente. Pero creo también que están en extinción además porque la vida partidaria misma, ¿no? Por lo menos en el caso peruano, creo que Argentina todavía mantiene ciertas fuerzas políticas importantes, ¿no? Por lo menos en el caso peruano, o sea, si es que no hay partidos políticos en todo el sentido de la palabra, difícilmente podemos tener políticos evangélicos, ¿no? Políticos, digamos, con vida partidaria, orgánica, etcétera, ¿no? Sobre el proceso de secularización, como señalé, el caso peruano obviamente ha ido más bien para el lado de la pluriconfesionalidad. Yo prevería que el caso argentino va a ir por la misma senda, es decir, la idea ya no es un Estado absolutamente laico, ¿no? Sino más bien, y eso obviamente es funcional al orden establecido en nuestros países, es más bien que la Iglesia Católica siga teniendo este vínculo privilegiado, pero a la vez también las demás religiones tengan este vínculo privilegiado con el Estado o esta posibilidad de recibir algún tipo de beneficio. Ahora, lo negativo, como yo señalé, es que esto obviamente va a generar más bien un desincentivo para articular esfuerzos más grandes entre las diversas organizaciones evangélicas, ¿no? Y tratar de plantear algunas demandas más plurales, más abiertas y que sean no tan particulares, ¿no? Eh, sobre el caso de los misioneros, creo que se señaló algo sobre el caso de los misioneros adventistas, ¿no? Yo creo que este modelo misionero que promovió la Iglesia Adventista, creo que es bastante, yo diría, original, diferente, ¿no? Porque creo que sigue el patrón más protestante, ¿no? Menos neopentecostal, sino más bien más protestante histórico incluso, ¿no? Porque, claro, la iglesia es más bien vista como parte de una misión que debe cumplirse, pero que comienza con brindar servicios educativos, comienza con tratar un poco de, como señaló el que hizo la pregunta, construir esta idea de un hombre nuevo y creería que no contempla el campo o la dimensión político-electoral como una opción primordial. Es más bien una transformación más histórica, por si quieren de alguna manera, ¿no? De lo que son las misiones evangélicas, ¿no? Que respondían muy bien creo que respondían muy bien a un periodo histórico, podríamos decir, en el Perú, de las primeras misiones que van llegando, ¿no? Para el caso peruano, ¿no? Eh, Hoy día creo que esa visión más amplia o más integral de la misión, si quieren, ¿no? Yo creo también que la mantienen pocas iglesias, ¿no?
y esto quiero juntar con la última pregunta que se hace sobre el perfil de los que participan, de los evangélicos o de los pastores que participan en política, ¿no? Porque en el trabajo preliminar que vengo haciendo, claro, los casos de éxito, los casos más recurrentes, los casos de los pastores que consiguen este éxito electoral o que son mayoritariamente los que postulan o los que consiguen justamente canalizar un importante o significativo voto religioso, digamos, o voto de los evangélicos, ¿no? Son aquellos pastores que provienen de iglesias más bien de corte neopentecostal, ¿no? Donde el liderazgo carismático es fuerte e incluso muchos de ellos vinculados a, a este movimiento, que incluso es transnacional, que es de los apóstoles o apostólicos, ¿no? Entonces yo creo que la Iglesia Adventista, así como otras misiones más tradicionales del campo evangélico, creo que tienen una visión más social, digamos, de transformación y no contemplan mucho esta dimensión político-electoral. Son más bien las iglesias más recientes o de un corte más neopentecostal, las que sí son más abiertas e incluso ven el campo político-electoral como fundamental, como decía, para continuar reproduciendo sus instituciones, ¿no? Y su influencia en los barrios o en las urbanizaciones o en las zonas de las ciudades donde están presentes, ¿no? Ok, gracias, Gerson. Entonces, voy a comentarles o compartir con ustedes algunas de las preguntas finales. Debo decir a los participantes que, bueno, he seleccionado aquellas que las entiendo han sido formuladas en forma de preguntas, ¿no? Y no necesariamente todos los comentarios. También recordarles que se anoten, por favor, en el link de asistencia los que quieran recibir una certificación. Eh, bueno, hay una pregunta muy, digamos, mucho más amplia de Juan José Panta sobre cuán arraigado está el peronismo en la Argentina. Luego, Juan Waldo plantea una pregunta que, a ver si no entiendo mal, quiere decir que si creen ustedes que hay más de una visión de la política por parte de los evangélicos al interés de las iglesias, lo cual explicaría el voto no confesional en las elecciones. Carlos García Trigoso plantea un comentario que tal vez merecería también un comentario de parte de ustedes, que dice que es interesante ver que las iglesias protestantes tienen más presencia en las comunidades indígenas y andinas que la misma iglesia católica, ¿no? Tal vez en relación a lo ocurrido en Cuba. Y finalmente, si me permiten un comentario o una duda o consulta personal. En esta comparación entre Argentina y Perú, me ha llamado la atención algo. Me parece que en el caso argentino, por lo que ha mencionado Marcos, pareciera haber una asociación, ¿no?, entre la recuperación de la democracia con el crecimiento de la participación política evangélica. En el Perú, en cambio, me da la impresión que es como que al revés, porque como que la participación evangélica se incrementa más bien con el fujimorismo, ¿no?, es decir, con un entorno más bien autoritario. Eh, Por otra parte, también me da la impresión que en Argentina hay un sector efectivamente evangélico que se articula con el peronismo. Es decir, como que hay un sector que abiertamente apuesta por una propuesta política, diríamos, no tan conservadora o progresista. En cambio, en el Perú pareciera que la enorme mayoría de evangélicos que hacen política se asientan más bien en el conservadurismo político, incluso autoritario, ¿no? Entonces, no sé si tienen algún comentario con respecto a ello. Muy bien. Y hay una pregunta final de Upsal Monasí sobre cuál es la línea ética, moral, espiritual de un pastor evangélico en el marco político. Entonces, adelante por favor, Marcos, con tus comentarios. Sí, muy breve. Me parece que en el caso argentino, las iglesias evangélicas, sobre todo de cuidado pentecostal, han sabido dialogar muy bien con la, la matriz cultural del peronismo, que estaba muy fuertemente arraigada, perdón, dentro de los sentires, las vocaciones políticas, sectores populares, y a partir de allí es que han germinado candidaturas evangélicas que justamente
van mezclando, van mixturando esa identidad religiosa con esa identidad política. Me parece que esa raigambre evangélica todavía explica esa afinidad de la cual yo me refería antes. Eso con respecto a la matriz del peronismo. Y bueno, me gustó mucho lo que dijo el doctor Bucarima con respecto a que en América Latina estamos como convergiendo hacia un formato de Estado pluriconfesional, ¿no? Y también la conexión que establece entre este formato pluriconfesional y el modelo neoliberal de sociedades, ¿no? Como que allí habría una sinergia que por un lado el Estado debe reconocer eh, o debía reconocer la existencia, la gravitación de otras creencias más allá del mundo católico, eso por un lado, ¿no? Y al mismo tiempo interpela a la población en lo que respecta a la regulación del hecho religioso, siguiendo la modalidad de ciudadanía, ¿no? Que es una modalidad, una matriz individualizante. Eso me parece sumamente interesante. Y bueno, y dejo por aquí. Gracias. Adelante, Gerson. Sí, bueno, creo que este, los paralelos que has planteado, creo, Juan, sí, yo creo que ameritan un poco profundizar y debatirlos más, ¿no? Como en el caso argentino, más bien la vuelta a la democracia significa esta nueva llegada de estos actores religiosos, y más bien en el caso peruano, más bien como que fueron prácticamente incrementándose gracias al contexto, a un contexto autoritario, ¿no? Eh, sobre las preguntas, no recuerdo muy bien, pero alguna fue sobre el tema de la presencia de los evangélicos en comunidades, en el caso peruano, en comunidades indígenas y andinas, ¿verdad? Sí, así es. Mayor presencia evangélica en relación a lo católico. Sí. Yo creo que eso ha sido poco estudiado en realidad, y es un fenómeno súper interesante porque normalmente la literatura asume que la fe evangélica, vamos a decir así, más bien es portadora, ¿no? Tiene la capacidad portadora de transformación social, y que más bien amolda muy bien, ¿no? Valores tradicionales a unos valores más bien globalizantes y occidentales, de cuño occidental esencialmente, digamos, ¿no? Pero hay casos, ¿no? Por ejemplo, como el caso de Ecuador, donde la Confederación de Nacionales Indígenas Evangélicas Indígenas del Ecuador más bien forman parte de proyectos progresistas. A mí me sigue llamando mucho la atención, por ejemplo, cómo en algunas zonas del territorio peruano, por ejemplo, hablamos del sur andino, pero también hablamos del norte, con la Iglesia del Nazareno, dentro de las comunidades amazónicas, básicamente, o las nacionalidades amazónicas, ¿no? Eh, yo creo que hay todavía pocos estudios, ¿no? Sobre eso, y yo creo que deberíamos un poco cuestionar la idea per se de que, o mejor dicho, la idea de que, la premisa de que nos indica que finalmente el ser evangélico es finalmente formar parte de un proceso de cambio cultural que termina erosionando tradiciones, ¿no? O valores culturales. Creo que ahí, en este terreno, creo que falta explorar un poco más, y quizá de repente desde la disciplina de la antropología existan estudios, pero como ejemplo, bueno, mencioné esto de la Confederación de Nacionales Indígenas del Ecuador, que fueron parte de un proyecto político progresista, ¿no? Sería interesante explorar, ¿no? Eh, yo creo que, no sé si me olvido de alguna otra pregunta más. Creo que no, creo que no. Bueno, Ujú. entonces ya llegando prácticamente a la conclusión de nuestra charla, antes de dar algunos anuncios parroquiales del, del- del equipo, quisiera darle la oportunidad tanto a
el profesor Carbonelli como el profesor Fulcarima, si tienen alguna, no sé, como palabras de conclusión, algunas, no sé, algunos comentarios de cierre. Bueno, en primer lugar, agradecer este espacio y nuevamente darle mis mejores augurios al diplomado de Religión y Política. Y bueno, invitar a todos los participantes y también a todos los interesados en el fenómeno religioso, bueno, justamente a pensar su carácter pluridimensional, ¿no? Que no se reduce a una única arista, sino que tiene varios puertos de entrada y que, bueno, debemos asumir su complejidad, su riqueza constitutiva, aunque eso, digamos, multiplique el trabajo. Me parece que debemos ir un poco como a contramano de cierto discurso mediático y también político y también de sentido común que intenta achatar, intenta simplificar el fenómeno evangélico en su vertiente política y debemos ir en sentido contrario hacia una mayor complejidad, hacia una mayor profundidad, aunque, insisto, aunque eso diera más trabajo en términos intelectuales. Perfecto, gracias. Adelante, Gerson. Simplemente agradecer obviamente el evento y también la oportunidad de este intercambio de ideas y de reflexiones con el profesor Marco Carbonelli de Argentina. En realidad creo que el esquema que él propone, ¿no? Para analizar en sus diferentes dimensiones el fenómeno político de los evangélicos, creo que es importante, ayuda y contribuye fundamentalmente a entender mejor y de una manera más integral. Desde mi lado, yo creería que también podría uno entender estos procesos en un marco más grande sobre cambios y transformaciones entre la forma como el Estado se viene vinculando con los ciudadanos, sobre todo esta en clave neoliberal, ¿no? De esta lógica neoliberal. Y creo que am, espero que los participantes hayan disfrutado esta charla, esta conversación y que muchos de ellos, en muchos de ellos se ha despertado el interés justamente por el fenómeno religioso y sus intersecciones con el campo político. Gracias, Gerson. Bueno, para terminar, quisiera anunciarles dos asuntos. A ver, el primero es que este ciclo de conferencias, bueno, no lo hemos empezado el día de hoy, pero va a continuar el día 21 de marzo. Ese día vamos a tener al doctor Héctor Laporta, a la doctora Dorotea Orman, dándonos también igual unas ponencias en relación al tema de religión política y ética pública. A los que se han inscrito en el formato que se está compartiendo por el chat, se les va a hacer llegar también un recordatorio de la actividad, pero igual lo anunciamos ahora. Y el día 28 de marzo vamos a tener una actividad exclusivamente dedicada a a presentar el diplomado en religión y política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, ese día a los interesados se les va a explicar todos los detalles de esta diplomatura. Así es que pues, igual les invitamos a que puedan unirse y si la situación lo da, pues también inscribirse en este espacio que va a ser muy edificante, creo que para todos y todas, en el sentido de comprender el tema de las relaciones entre la religión y la política. Y lo otro es que todavía está un poquito lejos, pero igual lo vamos anunciando. El día 16 de mayo vamos a presentar en un libro que acaba de ser publicado del doctor Taylor Boas. Él va a estar visitándonos el día 16 de mayo. El libro es Evangélicos y Política Electoral en América Latina. Entonces, bueno, Taylor Boas es uno de los principales expertos en el tema de estudio de lo político y lo religioso, en particular lo evangélico en Latinoamérica, así es que va a ser pues, escuchar. Muy bien, entonces, dicho esto, yo no sé si me estoy olvidando de algo más, no sé si Carlota o Jackson me digan si hay algo más que decir. No, pues les agradecemos a
tanto a los expositores, al profesor Marcos Carbonell y a Gerson Julcarima, y a cada uno de los participantes en esta charla. Ok, entonces quedan pues todos invitados a la siguiente exposición, y pues que tengan unas buenas noches. Gracias a todos, gracias Marcos, gracias Gerson, muchas gracias al apoyo de Miguel y de Rolando.